Buen día, ¿se ve bien mi pantalla y se escucha bien? Ya, voy a asumir que sí, vamos acá. El modelo que pedían era, creo que era este. Mm, primero otro. Ese. Ya, dice que se comprime 200 kilogramos de aire seco desde una presión barométrica de 720 milibar hasta una presión de 10 bar. Posteriormente se deja enfriar el aire hasta la temperatura inicial. Cuando se encuentra el aire comprimido a temperatura ambiente, se extrae todo el agua que pudiese condensar. Una vez enfriado y separado del líquido, se transfiere mediante una válvula a otro recipiente a presión de 2 bar, manteniendo la temperatura igual a la temperatura ambiente. Sabiendo que el aire entra a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados Celsius, se pregunta: ¿cuál es la presión de saturación del aire a la entrada? ¿Cuál es la temperatura de rocío a la entrada? ¿Qué cantidad de agua se debe eliminar del aire comprimido y enfriado? ¿Cuál es la presión de vapor de agua en el aire en el recipiente a 2 bar? ¿Cuál es la humedad relativa ambiente del aire en el recipiente a 2 bar? ¿Cuál es la presión de saturación del aire en el recipiente a 2 bar? Y la temperatura de rocío del aire en el recipiente a 2 bar. Ya, primero analicemos los estados. Para empezar, se dice que de manera genérica se tiene 200 kilogramos de agua al inicio, ¿no? Perdón, 200 kilogramos de aire seco. Eso que dice aire seco, obviamente está mal, no es aire húmedo, porque si fuera aire seco es aire puro sin vapor de agua, entonces ninguna de estas magnitudes pues tiene sentido, ¿no? Es aire húmedo. Desde una presión barométrica de 720 milibar, o sea 0,72 bar, hasta una presión de 10 bar. En el estado 2 entonces la presión es 10 bar. Y luego dice que posteriormente, es decir, para el estado 3, se deja enfriar el aire hasta la temperatura inicial. Entonces, en el estado 3 se tiene una temperatura de la temperatura inicial que dice acá que es 30 grados Celsius. La temperatura 1, o sea, la temperatura inicial, 30 grados Celsius. Y luego dice que cuando se encuentra el aire comprimido a temperatura ambiente, es decir, aquí el aire está a temperatura ambiente y además está comprimido, o sea, la presión 3 también es 10 bar. Bueno, pues en este estado se extrae todo el agua que se pudiese condensar. Ya, lo que está diciendo aquí básicamente es que al pasar de este estado, del estado 1 al estado 3, el aire se saturó y no es capaz de mantener todo el vapor de agua que tenía en el estado 1. Entonces parte de ese vapor de agua se va a condensar y lo vamos a extraer de la mezcla, digamos, ¿no? Se condensa y lo sacamos. Entonces eso ya es el estado 4. Dice, cuando se encuentra el aire comprimido a temperatura ambiente, se extrae todo el agua que se pudiese condensar. Entonces en el estado 4 está sin ese líquido. Una vez enfriado y separado del líquido, enfriado, o sea, la temperatura 4 es igualmente 30 grados Celsius. Y además está separado del líquido. Se transfiere mediante una válvula a otro recipiente a una presión de 2 bar. La presión 4 es igual a 2 bar. Manteniendo la temperatura igual a la temperatura ambiente. Sabiendo que el aire entra a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados Celsius. Bueno, se pregunta todo eso, ¿no? Ya. Voy a, voy a copiar y pegar ahorita la tabla de vapor de agua.
Listo, es la tabla de vapor de agua hasta 28 grados Celsius y la temperatura es de 30, así que copiamos el resto. Ya. Y a ver, empezamos con eso, ¿no? Primero, la primera pregunta es ¿cuál es la presión de saturación del aire a la entrada? Esa es fácil, ¿no? Eh, con la temperatura 1, que es 30 grados Celsius, se van a la tabla y consiguen la presión de saturación asociada, o sea, la presión de saturación del aire asociada a esa temperatura 1, ¿no? Entonces veamos qué dice. Para una temperatura de 30 grados Celsius, estamos hablando de esto aquí, la presión de saturación es esta que se encuentra al lado. 0,04247. 0,04247. ¿Qué unidades? Vale. Listo, esto responde a la pregunta 1, ¿no? La pregunta 2, ¿cuál es la temperatura de rocío a la entrada? Ya. Con la temperatura de bulbo húmedo, que es 20 grados Celsius, uno se va a la tabla y consigue lo siguiente. La presión de saturación a esta temperatura de bulbo húmedo, la entalpía de saturación de esta temperatura de bulbo húmedo, de saturación del aire, ¿no? Y o sea, del vapor de agua. Ahora aquí la entalpía del líquido, de saturación del líquido, a bulbo húmedo. Esos valores están entonces en la tabla para 20 grados centígrados. Su presión es 0,023393. Son todos esos valores que estoy marcando. La entalpía de saturación Hg es 2537,4. Y HF es la que se encuentra al lado, ¿no? 83,91. Ya sabe que esto es kilojoules sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Kilojoule, kilogramo de aire seco. Listo, ahora vamos a calcular W del bulbo húmedo. Eso es 0,622 por la presión de vapor en realidad, ¿verdad? O sea, es por la presión de vapor sobre la presión barométrica menos la presión de vapor. Pero en condiciones de bulbo húmedo, esta presión de vapor coincide con esta presión de saturación, porque ya está pues saturado en bulbo húmedo, ¿no? Entonces va a ser eh, PGBH dividido entre presión menos PGBH. Ya saben que la equivalencia entre la presión de vapor y la presión de saturación es la humedad relativa, ¿no? Que en este caso vale 1 porque está completamente saturado. Ahora, esta presión que estoy colocando es la presión barométrica, o sea, está acá, la presión 1. Listo, si yo reemplazo todos estos datos, entonces veamos qué tengo.
me da un valor de 0,020888. 208,88, está bien. Esto es kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Todo se mide en kilogramos de aire seco porque esos kilogramos se mantienen constantes, ¿no? La masa de aire seco no cambia, en cambio la de vapor de agua se puede transformar en líquido y así. Ahora, en su examen ustedes reemplazan obviamente los valores. Yo aquí estoy reemplazando solo en la calculadora para hacerlo más rápido. Una vez tengo W bulbo húmedo, hay una ecuación, ¿verdad? Que me relaciona el W del estado 1 con el W bulbo húmedo. Era CP, temperatura de bulbo húmedo, menos la temperatura a la que se encuentra, o sea, el estado 1, más W de bulbo húmedo por la entalpía de saturación de vapor de agua de bulbo húmedo, menos la entalpía de saturación de líquido de bulbo húmedo. Todo eso dividido entre eh, la HG menos HFB. ¿Quién es esto acá? Es este mismo valor, ¿no? Y este de acá es la entalpía de saturación a la temperatura de bulbo seco. Que no la calculamos, así que la calculamos aquí. Sale de tabla, me voy a 30 grados Celsius y me fijo acá. 25, 55,5. Ya, ustedes ya saben que este CP para las unidades que estamos manejando vale 1,005. Esto acá es la temperatura de bulbo seco. Algunos le ponen acá bulbo seco, pero para que se entienda, la temperatura de bulbo seco es la normal, la que se mide con el termómetro, el ambiente. Esto acá, estos valores, y luego esto aquí, está bien. Ahora ya todo esto acá lo tenemos, así que lo vamos a reemplazar. Tardo en colocar el resultado porque estoy reemplazando acá, digamos, no he resuelto el ejercicio. Más W bulbo húmedo. Ya, va a ser 1,005, 20 menos 30, temperatura volumen menos temperatura, 0,020888, que es esto acá. Luego, HG, está acá, 2537,4 menos 8391, dividido entre 2555,5 menos 8391. Bien, eso me da un valor de 0,010667 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Listo, ahora, anteriormente ya respondimos la pregunta 1 y la pregunta 2 dice cuál es la temperatura de rocío a la entrada. Vale, para la temperatura de rocío a la entrada hay una fórmula que nos relaciona, esta misma fórmula acá, ¿no? Esta misma de acá. Eh, el W, en este caso 1, ¿a qué va a ser igual? A 0,622 por la presión de vapor del estado 1 sobre la presión en el estado 1 menos la presión de vapor en el estado 1. Esa es la fórmula original, ¿no? Nada más que o sea, que la presión de vapor es humedad relativa por presión de saturación y en el bulbo húmedo la humedad relativa es 1, digamos, o 100%. Ahora, de acá yo conozco todo excepto la presión de vapor, así que despejo la presión de vapor y después me entro a tabla con esa presión de vapor y tengo la temperatura de rocío. Voy a despejar y si tienen alguna duda con el despeje avisan nomás, ¿no?
Hay una persona que estas fórmulas se las memorizan directamente, pero pueden memorizar esta y después simplemente despejan, ¿no? Ahora voy a revisar el despeje. Listo, está bien. Todo esto acá nosotros lo conocemos, así que reemplazamos. El W1 vale, ahí está, 0.01667. La presión 1 es 0,72 bar, creo, ¿no? Ahí está. Luego, 0.622 más W1, 0.01667. Eso me da 0,01879. 0,01879 bares. ¿Vale? Ahora con esta presión me entro a tabla y calculo la temperatura de rocío. Para eso voy a interpolar, ¿no? La fórmula de interpolación pueden interpolar en su calculadora, mejor si aprenden a hacer eso, o pueden usar fórmulas, ¿no? A ver, ya vamos a deducirla, no me acuerdo. Creo que es así. Luego. Listo. Esto acá que es, pues, cuando uno no sabe, pero sabe los fundamentos, pues deduce, ¿no? La pendiente es cambio en coordenada en el eje Y, cambio de coordenada en el eje X. Si tengo otro punto, represento ese cambio de coordenadas también de esta manera. Luego esto acá, despejo esto aquí, pasa a multiplicar. Bien, este se supone que lo conozco y el menos I1 pasa como más I1. Entonces esta es la fórmula, ¿no? Esa es para calcular interpolación lineal, manual, digamos, ¿no? Entonces vamos a decir que la temperatura de rocío en el estado 1, ¿a qué va a ser igual? A I2 menos I1. ¿Quién va a ser I2? Ahorita vamos a ver acá en la tabla, ¿no? Primero representemos a ver los valores de I2 y de I1, ¿no? Las coordenadas X va a estar acá, la coordenada Y va a estar acá. Como yo quiero conocer temperatura de rocío, me fijo en la presión, ¿no? Esta presión que es 0,01879 bar va a estar entre medio de dos presiones acá. Está entre medio de eso, ¿no? 0,01879. Ahora, la primera presión es 0,018188. La segunda presión es 0,019384. 0,019384. La primera presión 16 grados, la otra 17. Fíjense que este valor se encuentra entre medio de estos dos, obviamente, ¿no? Entonces la temperatura va a dar entre medio. Ahora, vamos a basarnos en esta fórmula, pero no vamos a reemplazar datos, obviamente, porque ya están acá. Vamos a decir que esto acá, digamos, es... Bueno, así nomás, ¿no? Veamos. El valor de I que nos interesa es igual a los cambios en Y dividido entre los cambios en X por el cambio en X del nuevo valor del nuevo punto más el valor de Y, ¿no? Esto acá es 1, esto acá es 2 y esto es lo que nos interesa, ¿no? Entonces dice, restemos las coordenadas de Y, o sea, 17 menos 16. Luego estoy diciendo, restemos las coordenadas de X, o sea, esto menos esto. 0.0.
19, 38,4 menos 0,0, 18, 18,8. Después multipliquemos esto por una recta en las coordenadas x. Esta x de acá representa este valor de acá. 0,0, 18,79 menos el de arriba. 0,0, 18, 18,8. Y luego le voy a sumar el valor de I1, o sea, 16. Eso me da una temperatura de 16,5 grados Celsius. Ahora, ¿cómo obtuvimos estos valores? Con la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua me da directamente la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, la temperatura de rocío en el estado 1 va a ser 16,5 grados Celsius. Y con esto respondemos a la segunda pregunta. Ahora vamos a la tercera, que dice qué cantidad de agua se debe eliminar del aire comprimido y enfriado. Ya. En el estado 1, a una temperatura de 30 grados Celsius, a una presión de 0,72 bar, todavía no tengo información de la cantidad de humedad del ambiente, pero cuando yo digo que la temperatura de bulbo húmedo es de 20 grados Celsius, ahí ya quiero información de la humedad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que primero lo reduzco lo comprimo, o sea que aumento la presión a 10 bar. En esta compresión, la compresión es isoentrópica y adiabática. Como es adiabática, el W que aparece acá también aparece aquí. Pero el estado 2 realmente es un estado de paso entre el estado 1 y el estado 3, así que no nos interesa mucho. El estado 3 es el estado importante. ¿Por qué? Porque después de haberlo comprimido a 10 bar, la temperatura la reducimos a 30 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que la temperatura 2 es naturalmente mayor a la temperatura 1 después de la compresión, ¿no? Por eso después se deja enfriar, dice. Ahora, a esta presión 3 de 10 bar y a esta temperatura de 30 grados Celsius, la capacidad de saturación que tiene el aire no es la misma que tenía acá. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente acá es capaz de contener menos vapor de agua. ¿Vale? Menos vapor de agua que acá. Eso significa que va a comenzar a condensarse. Y ese condensado que se forma aquí lo vamos a sacar de la mezcla. Ahora, para eso, ¿cómo calculamos el condensado que se forma acá? Eh, Estamos diciendo que acá tiene un valor de humedad absoluta y acá va a tener que tener un valor menor porque el resto se fue. ¿Hasta qué punto se va? O sea, ¿hasta qué punto se detiene esa condensación? Hasta que se alcanza la temperatura de rocío. ¿Por qué? Porque la temperatura de rocío es aquella en la que el intermediario entre la condensación y la no condensación. Entonces, del estado 1, bueno, el estado 2 en realidad, del estado 1, 2, se va condensando esa agua y yo la voy sacando. ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcanza temperatura de rocío. O sea que acá, esta temperatura 3 es también la temperatura de rocío. ¿Por qué? Porque la humedad relativa, por los argumentos que di antes, es del 100%, ¿no? Listo, entonces esa temperatura 3 es temperatura de rocío. Pero más que eso nos interesa calcular el valor de W. El valor de W entonces en el estado 3, ¿a qué va a ser igual? 0,622, perfecto, por la presión de vapor, ¿verdad? Pero ¿qué les dije yo? Que cuando o sea, la presión de vapor es humedad relativa por presión de saturación. Como esto vale 1, la presión de vapor coincide con la presión de saturación. Entonces escribo la presión de saturación del estado 3. Todo eso dividido entre la presión a la que se encuentra el estado 3 menos la presión de saturación del estado 3, ¿no? W3, 0622, presión de saturación del aire en el estado 3, presión de saturación perdón, presión barométrica 3 menos presión de saturación del vapor en el aire en la zona 3, ¿no? Tenemos todos estos valores, bueno. Como la temperatura, ¿cómo se consigue la temperatura de la presión de saturación? Uno va a tabla con la temperatura, con la temperatura de bulbo seco, ¿no? Entonces,
La temperatura 3 es igual a 30 grados Celsius, la misma temperatura ambiente. Yo me voy a tabla con este valor para conseguir la presión de saturación en el estado 3. Pero fíjense que eso yo ya hice antes. Bajo una temperatura de 30, yo ya me fui a conseguir un valor de saturación que fue este de aquí. Y esto es lo mismo, digamos, es el mismo caso. Así que 004247 bar. Este valor sale de tabla. Listo, entonces la presión 3, ¿cuánto vale? Está ahí, 10 bar. Entonces reemplazamos acá 0,622 por eh, la presión es de acá 0,04247 bar menos la presión 3 que es 10 bar, perdón, dividido entre la presión 3 que es 10 bar menos 0,04247. Eso me da un valor de 2,65 por 10 a la menos 3 kilogramo de vapor, kilogramo de aire seco. Voy a revisar si metí bien los datos. 0,04247, 10 menos 0,0. Está bien. Ahora, esta presión, perdón, esta humedad absoluta o humedad específica, eh, yo ya sé que tiene que ser sí o sí menor que la humedad en el estado 1. ¿Por qué? Porque esto me dice la cantidad de vapor que está soportando. Y está soportando menos, pues, ¿no? Porque el resto se condensó. La diferencia entonces me va a dar los kilogramos condensados por kilogramo de aire seco. ¿Qué me falta a mí? La masa de aire seco, pero esa masa de aire seco está acá, ¿no? Cuando hice acá 200 kilogramos de aire seco, al inicio le dije que era aire húmedo y no sé qué, no sé qué, ¿no? En realidad sí está bien que diga aire seco, ¿no? Toda la mezcla es aire húmedo, toda la mezcla es aire húmedo. Pero acá me está dando información de los kilogramos de aire seco, eso es lo que pasa. Ahora, ya tengo todo entonces para hacer la diferencia. La masa entonces de agua, ¿no? Que se está condensando, vamos a ponerlo así. La masa de agua condensada, ¿qué va a ser igual? A la masa M, que es la masa de aire seco, por el cambio de eh, humedades específicas, ¿no? Y ustedes me dirán, pero acá tiene que ir el estado 2, ¿no? Como es adiabático y adiabático, W se repite acá, ¿no? Y en el estado 2, si se dan cuenta, en realidad no nos interesa mucho, la clave es el estado 3, ¿no? Entonces, la masa de aire seco, aquí si quieren reemplazamos para que quede claro con las unidades. 200 kilogramos de qué? De aire seco, naturalmente, ¿no? Por el cambio de humedades absolutas o humedades específicas. 2,65 por 10 a la menos 3 menos W1 que vale 0,01667. 0,01667, está bien. ¿En qué unidades está la humedad específica? Kilogramo de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Con esto se tacha y me quedan kilogramos de vapor de agua que se van a condensar. Que tendría que dar un valor negativo porque se está perdiendo, digamos, ¿no? Entonces reemplazo. Y me dio menos 2,804 kilogramos, ¿no? Listo, entonces, esta era la clave. Decir que el cambio, digamos, de agua que hay va a ser lo que se condensa y va a ser pues la masa de aire seco total
que siempre se maneja aire seco porque no cambia durante todas las transformaciones de estado por la diferencia de humedad específica. La humedad específica uno ya vieron cómo la calculamos, no hay ninguna novedad, pero creo que era importante notar lo siguiente, que de la humedad específica uno a la 2 es la misma porque estamos hablando de procesos adiabáticos y sobre todo de que a estas condiciones que estamos viendo acá se condensó, ¿verdad? Entonces decir que y llegó al equilibrio y se detuvo justo en la humedad relativa del 100%, justo en la temperatura de saturación, en la temperatura de rocío, perdón. Entonces eso implicó que nosotros podamos calcular el valor de W3, ¿no ve? Con la presión suponiendo una humedad relativa del 100%. Luego de esa diferencia sale toca y si quieren le pueden dejar a Willy, digamos lo siguiente. La pregunta era cuánto se condensó, ¿no ve? ¿Qué cantidad de agua se debe eliminar del aire comprimido y enfriado? Y escriben que se debe eliminar 2,804 kilogramos. Y esto es respuesta del inciso 3, ¿no ve? El negativo, ¿qué significa? Que va a perder naturalmente. Se debe eliminar 2,804 kilogramos. Bien, ahora vamos al otro estado. Dice cuál es la presión de vapor de agua en el aire en el recipiente a 2 bar. ¿Cuál es la humedad? Ya, perfecto. Ahora, aquí hay otro detalle, ¿no? Eh, ¿La temperatura es la misma? Sí. La, la presión disminuye. Si en el estado 3 yo tengo una determinada humedad específica y eh, cierta temperatura y cierta presión, y al siguiente estado solamente estoy reduciendo la presión, bajo esas condiciones la temperatura de rocío disminuye. ¿Pero qué significa que la temperatura de rocío disminuya? Que no sé a cuánto disminuye, a ver, ahorita creo que pregunta la orden, pero el punto está en que estos 30 grados Celsius ya no son la temperatura de rocío, sino que están por encima de la temperatura de rocío, lo cual no representa ningún problema. ¿Por qué? Porque si se encuentra por encima de la temperatura del rocío, todo el vapor de agua que lo está conteniendo aquí también lo contiene acá. Si se encuentra debajo es cuando comienza a condensarse, que era lo que sucedía aquí. Aquí la temperatura de rocío, fíjense cuánto era. 16,5. ¿Y acá cuánto vale? Vale 30. La temperatura de rocío subió. Es por eso que se condensó agua. Pero acá disminuye. Y por eso también es que el agua no se condensa. ¿Pero qué significa que el agua no se condensa? Que el W se mantiene, ¿no? Puede cambiar la humedad. De hecho va a cambiar la humedad relativa. Pero la humedad específica no. Entonces, W4 vale W3, que es 2,65 por 10 a la menos 3 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Ese es un dato ya clave. Siempre que ustedes estén trabajando en este tipo de problemas de psicometría, tienen que tener información sobre la humedad, algún tipo de información específica, relativa, presión de vapor, temperatura de rocío o bulbo húmedo. Porque si no, no pueden avanzar ustedes. Si acá ustedes no tienen, si ustedes tienen esto nomás, no avanzan. Temperatura y presión, eso no me dice nada. Digamos, yo necesito saber la cantidad de humedad. Fíjense que acá esta me informa de la cantidad de humedad, aquí esto me informa de la cantidad de humedad, y acá que me informa de la cantidad de humedad, la de bulbo húmedo, ¿no ve? Ahora, el punto 4 dice, ¿cuál es la presión de vapor de agua en el recipiente a 2 bar? Ya, veamos si se puede conseguir otro punto. ¿Cuál es la humedad relativa ambiente del aire en el recipiente a 2 bar? Eso lo consigo con la presión de vapor. ¿Cuál es la presión de saturación de aire en el recipiente a 2 bar? Vale. La temperatura 4, ¿cuánto vale?
30 grados Celsius. Si yo me voy con este valor a la tabla para obtener la presión de saturación del aire, como dice la orden, presión de saturación del aire en el recipiente a 2 bar, ¿qué valor voy a obtener? El que estoy obteniendo siempre, ¿verdad? Este de aquí, 0,04247. ¿Por qué no está cambiando? Y porque la presión de saturación del vapor, perdón, del agua depende simplemente de la temperatura, ¿verdad? Si vemos en la tabla. Entonces, dado que yo tengo la misma temperatura de 30 grados Celsius, sigo teniendo la misma presión de saturación, 0,04247 bar. Bien, esto responde a la pregunta 6. Ahora, para la temperatura de rocío del aire, ¿qué necesito? La presión de vapor. Entonces, es clave que calculemos la presión de vapor porque con eso calculamos humedad relativa y temperatura de rocío del aire. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo calculamos la presión de vapor con el dato que tenemos de aquí, de del W4, ¿no? Es la clave. La presión en el estado 4, ¿cuánto es? 2 bares, vale. Entonces, la misma fórmula que vimos antes nos va a decir que la humedad específica del estado 4, ¿a qué va a ser igual? 0,622 por la presión de vapor en el estado 4, dividido entre la presión barométrica en el estado 4 menos la presión de vapor en el estado 4. Aquí yo conozco este de acá y me interesa conocer este. Necesito conocer la presión barométrica en el estado 4, que la conozco porque me la da el problema, vale 2 bar, ¿no? Y con eso voy a calcular la presión de vapor, que, bueno, tendría que despejar de esa fórmula, pero ya despejé aquí, creo. Entonces, la presión de vapor en el estado 4 va a ser W en el estado 4 por la presión en el estado, por la presión barométrica en el estado 4 dividido entre 0,622 más W en el estado 4, ¿no? Listo, ahora todos estos datos acá los tengo, así que los meto a la calculadora. W en el estado 4 vale lo mismo que W en el estado 3, 2,65 por 10 a la menos 3. Todo eso lo voy a multiplicar por la presión del estado 4, que es 2 bar. Dividido entre 0,622 más W en el estado 4. El valor es el siguiente. 2,65 por 10 a la menos 3 por 2 dividido entre 0,622 más 2,65 por 10 a la menos 3 da 8,485 por 10 a la menos 3 bar. ¿Qué es esto acá? La presión de vapor en el estado 4. Nuevamente, cuando ustedes hagan su examen, reemplacen datos, hagan lo más bonito, ¿no? Esta es la pregunta, ¿cuál es la presión de vapor de agua en el aire en el recipiente a 2 bar? En el estado 4. Es la pregunta 4. Una de las preguntas segura habla sobre la humedad relativa, así que presión de vapor en el estado 4, ¿qué va a ser igual? A la humedad relativa en el estado 4 por la presión de saturación en el estado 4. De acá yo despejo la humedad relativa. ¿Esto acá lo conozco? Sí, está acá. Entonces hago la división, ¿no? Bueno, esto acá, pausa, por 10 a la menos 3. Era por 10 a la menos 3, ¿no? 8,485 por 10 a la menos 3, sí.
No tenía sentido una presión de 8 bares, digamos. O sea, si la presión total es de 2 bares, ¿cómo va a haber más vapor de agua que la presión de vapor de agua más aire, ¿no? Reemplazamos 8.485 por 10 a la menos 3 dividido entre PG4 0.04247. Listo, esto acá que nos tiene que dar un valor naturalmente menor a 1, ¿no? Perfecto. 0,1998. Que si quieren lo podemos pasar a porcentaje y decir que es 19,98%. ¿Qué es esto que nosotros acabamos de calcular? Es la humedad relativa en el estado 4 que obviamente tenía que disminuir. Porque a pesar de que, fíjense, el hecho que se implique, el hecho que la humedad específica en el estado 4 sea igual a la humedad específica en el estado 3 porque no es capaz de condensarse ese vapor de agua, no implica que la humedad relativa se va a mantener. Obviamente, porque está cambiando, digamos, la presión. Y esto va a responder a una pregunta, creo que a las 5. Sí, la 5. Humedad relativa en el aire recipiente de hogar. Listo, ahora solamente nos falta una pregunta, que es la pregunta 7. ¿Cuál es la temperatura de rocío en el recipiente adobar? ¿Qué es lo que uno hace para calcular la temperatura de rocío? Con la presión de vapor ya la tenemos, así que los valores de X, los valores de Y. ¿Cuánto es mi presión de vapor? Es bajísima. 0,84. De hecho, eso lo podemos pasar a otro valor para que se entienda qué tan baja es. Me pasé con un cero acá. Listo, entonces 0.008485. Si ustedes lo meten en su calculadora, va a ser lo mismo que 8.485 por 10 a la menos 3. Con este valor ya podemos buscar en la tabla, ¿no? 008485. Veamos cuánto es la temperatura de rocío ahora. Nuestro valor es 00, o sea que está por acá, es 84, así que es mayor que este y es menor que este, está acá. Nuestro valor va a dar entre 4 y 5 grados Celsius, que era lo que les dije, ¿no? Ve que la temperatura de rocío disminuyó. Y como yo estoy por encima de la temperatura de rocío, porque estoy en 30 grados Celsius, no hay cambio en la humedad específica como si lo hubo del estado 1 al estado 3, porque no se va a condensar nada si estoy encima de la temperatura de rocío. Entonces todo acá vamos a copiar. Yo tengo acá 4 grados Celsius, yo tengo acá 5 grados Celsius, y acá voy a tener que mi temperatura de rocío, obviamente, ¿no? Ahora, en el medio tengo la presión de vapor del estado 4, 008485. Listo, ahora arriba tengo 0,008135. Y abajo 0,008726. 87258, si quieres. Listo, usamos la misma fórmula que se usa acá.
Y vamos a ver cuándo nos sale, ¿no? Eh, está acá el 1, está acá el 2. Entonces, y2 menos y1 va a ser 5 menos 4. X2 va a ser 0.00878 menos 0.0081355 por el cambio en X 0.008485 menos 0.0081355 más el cambio en Y, perdón, más el valor de Y1 que va a ser 4. Eso me da una temperatura de rocío de 4,59 grados Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura de rocío en el estado 4 va a ser 4,59 grados Celsius. Y esto responde a la pregunta creo que 6, ¿no? A ver, revisemos esto. 5 menos 4, 008725.8 menos 008135.5. Luego acá 008485 menos 008135.5. Está bien, más 4. Perfecto. Resultado 4,59 grados Celsius y eso corresponde a la temperatura de rocío y responde a la pregunta creo que 6. No, la 7. Listo, y con eso hemos respondido todo, ¿no? ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda entonces, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, si no hay ninguna duda entonces, ya, a ver, ya, todo claro. Si no hay ninguna duda, voy a pausar el video, voy a descansar un rato, voy a tomar agua y luego volvemos por el otro ejercicio que mandó su compañero sobre intercambiador de calor, ¿no? Y disculpa, ¿será que lo puedes pasar en PDF? Ya voy a tratar de hacerlo PDF. No sé cómo se hace, pero voy a tratar. Lo paso, ¿ya? Este problema en realidad es psicometría, pertenece al tema de psicometría, pero hay que saber bien la teoría, los fundamentos y todo eso, ¿no? Entonces, pauso la clase para que no le consuma obviamente el tiempo, voy, descanso, vuelvo y hago el de intercambiador de calor. Listo, volvemos con la clase, ya empecé la grabación de nuevo, vamos 49 minutos apenas, así que capaz no va a pasar uno o dos ejercicios y estoy compartiendo y se está viendo y me están escuchando, así que creo que puede estar el que... No, no puede ser. Si ya lo hicimos, ese. Tengo que mover esto porque tiene que entrar en la hoja para que... Bueno, ya no sé ni dónde está la hoja, para que se pueda descargar el PDF, creo.
Listo, entonces el problema dice, se tiene un intercambiador de calor de agua, aire, contracorriente a contracorriente con las siguientes características. Temperatura de entrada del agua de 45, temperatura de salida del aire de 35. Temperatura de entrada del aire de 15, temperatura de salida, perdón, temperatura de bulbo húmedo del aire de entrada 8. Temperatura de salida del aire 30. Entonces el aire se está calentando y esa energía calorífica la está obteniendo del agua, ¿no? Fíjense que es un intercambiador de calor, ahorita le muestro. Eh, Contracorriente. Contracorriente significa que el intercambiador es no después de contacto, ¿no? Y cuando le dice de contacto es una torre de refrigeración, básicamente, ¿no? La temperatura de salida del aire 30 grados Celsius, presión barométrica 62 kilopascales, el caudal del agua 300 toneladas por minuto, superficie de intercambio de 600 metros cuadrados, capacidad calorífica del agua de 4,1813 kJ kilogramo Kelvin, y me pide encontrar el coeficiente global o total de transmisión de calor, la humedad relativa ambiente del aire a la entrada del intercambiador, la humedad relativa ambiente del aire a la salida del intercambiador, la humedad específica del aire a la entrada del intercambiador, la humedad específica del aire a la salida, el caudal de aire necesario para realizar el intercambio y la cantidad de calor transferido. Bien, analicemos el estado 1 y el estado 2 del agua. En el estado 1, la temperatura del agua, ¿cuánto es? 45 grados Celsius. Y en el estado 2, 35 grados Celsius. Ahora analicemos lo mismo pero para el aire, ¿no? El estado 1 y el estado 2. En el estado 1 me dice que la temperatura de entrada del aire es de 15 grados Celsius. Esta temperatura de entrada del aire, si me lo dice así seco, significa que es la que yo mido con un termómetro, digamos, por tanto es la de bulbo seco. Con esto acá yo puedo entrar a la tabla y conseguir la presión de saturación del vapor de agua en el estado 1 y la entalpía, ¿no? Listo, y dice también que la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada es 8 grados Celsius. Con esto yo puedo conseguir la presión de saturación de bulbo húmedo a la entrada, que no le pongo 1 porque al menos aquí no estoy viendo que se necesite la de bulbo húmedo a la salida, así que pongo así nomás. Voy a conseguir la entalpía de saturación de bulbo húmedo y la entalpía de saturación del líquido de bulbo húmedo. Listo. Ahora, dice además, veamos, en el estado 1 creo que no hay más. En el estado 2 dice lo siguiente. La temperatura de salida del aire es 30 grados Celsius. De acá yo voy a conseguir la presión de saturación en el estado 2, la entalpía de saturación en el estado 2. ¿Por qué? Porque son valores que usualmente se van a ocupar, digamos. Ahora, vamos a la tabla.
Ya, ya tenemos acá la tabla de vapor de agua para los valores que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, vamos primero con... Busquemos todos los valores de una vez. Por eso escribí todo esto para sacar todos de golpe de una vez. Para 15 grados Celsius la presión. Eso ahí. 0,017058. ¿Qué unidad es bar? La entalpía. Si ven que copio algún valor mal, igual me avisan, ¿no? La entalpía es 25,283. Kilojoule, kilogramo de aire seco, ¿no? Ahora, la... Ay, perdón. Esto era para 15, ¿no? Ahí está. Ahora vamos para 8 grados Celsius. La presión es 0,010730. La entalpía de saturación es 2515,6. ¿No? Y la entalpía de líquido saturado es 33,63. Bueno, 62,7. Esta acá es de saturación de vapor y esta de líquido, ¿no? Ahora, ya tenemos eso, sigue para el estado 2 a 30. 0,04247. La entalpía 2555,5. Listo. Ahora, yo puedo calcular la humedad específica asociada al bulbo húmedo, ¿no? Que es igual a 0,622 por la presión de vapor asociada al bulbo húmedo. Pero el bulbo húmedo tiene, pues, estamos simulando humedad relativa al 100%. Por tanto, coincide con la presión de saturación. Sobre la presión barométrica general menos la presión de saturación. Listo, reemplazamos esto. La presión, ¿cuánto vale esa presión? La presión barométrica dice 62 kilopascales. Que tenemos que pasar a bar, ¿no? Entonces buscamos la equivalencia a bar pascales, que, a ver, eh, ustedes se lo tienen que saber de memoria, obviamente, ¿no? Un bar es aproximadamente, de hecho es exactamente 100.000 pascales. Ah, es fácil, pues, ¿no? Un bar es casi una atmósfera. Un bar es 100.000 pascales. ¿Y eso cuánto es? Es 100 kilopascales, ¿no? A ver. 100 y 3 0. 100 y 3 0. Perfecto. Listo, entonces multiplicamos esto. La presión de 62 kilopascales por un bar dividido entre 100.000 pascales. Ahora, este resultado de acá eh, nos va a dar en kilobar, digamos, ¿no?
¿Por qué? Porque no estamos eliminando este, bar de aquí, este kilo. Entonces decimos que 1000 pascales es un kilopascal. Un kilopascal, 1000 pascales. Y bueno, también podríamos haber puesto que era un bar 100 kilopascales, ¿no? Entonces 62 por 1000 dividido entre 100.000. Eso me da 0,62 baros. Los kilos. Recuerden que toda esta fórmula que uno trabaja, las trabaja siempre en bares, ¿no? Cuando tengan dudas sobre cómo tiene que trabajar una fórmula con su unidad y todo eso, reemplacen con unidades y ahí se va a dar cuenta, ¿no? En este caso yo sé que todo esto tiene que estar en bar. Entonces reemplazamos la calculadora ya. 0.622 por la presión de saturación de bulbo húmedo que está aquí. 0.01073. Divido entre la presión barométrica que es 0.62 menos la presión de saturación. 0.0173. Eso me da un valor de 0,0195 kilogramo de vapor, kilogramo de aire seco, ¿no? Listo. Ahora, los kilogramos de aire seco no muchos los ponen, por ejemplo, en la tabla no aparece como kilogramo de aire seco, pero todo es siempre en cuanto a kilogramo de aire seco, ¿no? Ya que tenemos ese valor, ¿qué fórmula podemos usar? La fórmula que usamos antes, que me daba la humedad específica real en términos de la de bulbo húmedo, ¿no? Entonces la humedad específica en el estado 1, ¿a qué va a ser igual? Al Cp del aire, que es 1,005 por la temperatura del bulbo húmedo menos la temperatura del bulbo seco, que en este caso es la temperatura 1, más W de bulbo húmedo por la entalpía de saturación de bulbo húmedo, de saturación de vapor, menos la entalpía de saturación de líquido de bulbo húmedo. Todo eso dividido entre la entalpía de saturación de vapor del bulbo seco, o sea que la entalpía 1 menos HFBH. Ahora, ¿tenemos todos estos valores? Sí, estas temperaturas me las da el problema. Estos cuatro valores los he sacado de tabla y este lo acabo de calcular. Así que lo metemos a la calculadora. Listo, y me da un valor de 8,074 por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 no se olviden. eh, kilogramo de vapor, kilogramo de aire seco. Listo, ahora, ¿qué es capaz de calcular uno con eso? Bueno, ya con W1 ya puedo calcular, por ejemplo, la presión de vapor, con eso la humedad relativa y todo lo demás, ¿no? Y también la entalpía. Ahora, veamos qué era lo que pide. El coeficiente global o total de transmisión, lo hallamos al final porque necesitamos muchos datos. La humedad relativa ambiente del aire a la entrada, ya. Este problema de intercambiador de calor tiene todo, así que basta con que vean este y ya saben, ¿no? Recuerden la fórmula que ocupamos, ¿no? Es que el W que me interesa, en este caso el 1, es 0,622 por la presión de vapor
en este caso en el estado 1, dividido entre la presión barométrica menos la presión de vapor en el estado 1. ¿Qué era lo que sucedía acá? Que en este caso este valor de aquí no coincide con la presión de saturación porque en esto de acá la humedad relativa no es 100%. En el bulbo húmedo sí, porque simulamos humedad relativa de 100% colocando una mecha húmeda, digamos, mojada, ¿no? Entonces de acá conocemos todo excepto la presión de vapor, así que despejamos. Listo, acá intercambio miembros, perfecto. Luego, esto acá, W1 por P, está aquí. W1 menos PV1 paso al otro lado a sumar y luego factorizo y me queda W1, W1 abajo, perfecto. Más 0,622, bien. Esta es la fórmula que ocupamos antes, ¿no? A ver. Sí, está bien. Y ya podemos reemplazar la toca. W1, ¿cuánto vale? Vale 8.074 por 10 a la menos 3. Multiplicado por la presión, esta acá que es la presión barométrica, que es 0.62 bar. Todo eso dividido entre 0.622 más W1, 8.074 por 10 a la menos 3. Eso me da una presión de vapor de 7.94 por 10 a la menos 3 bar. Que podemos pasarlo a lo siguiente, ¿no? Ya, ahora, ¿qué puedo yo conseguir con la presión de vapor? La humedad relativa, la temperatura de rocío, todo eso, ¿no? Recuerdan que la presión de vapor, en este caso, en el estado 1, coincide con la humedad relativa del estado 1, obviamente, multiplicado por la presión de saturación. Sí, la presión de saturación en el estado 1. De acá yo puedo despejar la humedad relativa que me va a quedar la presión de vapor en el estado 1 sobre la presión de saturación en el estado 1. Esta de acá lo acabo de conseguir y esta acá lo debo tener de tabla, PG1. Acá está. Entonces reemplazamos, ¿no? 0.00794 dividido entre 0.017058, dándome un valor de 0,465 o 46,5% de humedad relativa en el estado 1. Y esto responde a la pregunta humedad relativa ambiente del aire a la entrada del intercambiador, o sea, a la pregunta 2. Lo voy a repetir por última vez. Cuando vayan al examen, reemplacen valores y además no dejen la respuesta tan así, digamos, después de una ecuación. Escriban esto aquí, así, y a eso de ahí le añaden respuesta, ¿no? Por más que la tengan aquí ya resuelta, porque si no se ve mal, digamos, ¿no? Hagan así. Terminan, resuelven y la respuesta la escriben aparte y la señalan. Pero yo no lo hago aquí para ahorrar tiempo. Ahora, dice la humedad relativa ambiente del aire a la salida. Ya para calcular eso, aquí sucede algo interesante, ¿no? Resulta que en este tipo de intercambiadores se cumple con lo siguiente. La humedad específica de la salida va a ser igual a la entrada. Perfecto.
Y de hecho, ¿eso qué va a implicar? ¿Recuerdan la fórmula W igual 0,622, presión de vapor, presión menos presión de vapor, ¿verdad? Ahora, este acá coincide con W1, perfecto. ¿La presión coincide con W1 o no? Sí, es la presión a la que está trabajando el sistema, presión barométrica, dice acá. Presión barométrica, ¿verdad? Entonces, PB va a coincidir también, a raíz de esta coincidencia. Espera, coincidencia suena como al azar, ¿no? No es al azar, es obvio que se va a conservar porque no hay, porque el proceso, digamos, o sea, no se pierde el vapor de agua, ¿no? Ahora, esto va a implicar que la presión de vapor en el estado 2 es igual a la presión de vapor en el estado 1. Por tanto, de la fórmula que sacamos anteriormente, la humedad relativa en el estado 2, ¿a qué va a ser igual? Presión de vapor en el estado 2 sobre presión de saturación en el estado 2. La presión de vapor en el estado 2 coincide con el estado 1 que la tengo y la presión de saturación del estado 2 está aquí. Ahí. Entonces hacemos esa división. Será 0.00794 dividido entre 0.04247. Eso me da un valor de 0,1869, o sea, 18,69 ¿qué? Por ciento. Esto responde a una pregunta, creo que es a la pregunta 3. Sí. Ahora, la pregunta 4 dice, la humedad específica del aire a la entrada del intercambiador. Ah, la humedad específica del aire a la entrada del intercambiador es la que calculamos aquí. Ven, o sea, no están en orden las preguntas de Willy, no se guíen a veces por las preguntas, ¿no? No están en orden, no es como que para conseguir la 3, la 4 necesitas la 3, a veces al revés. La humedad específica de este valor, que también le dicen humedad total, él responde a la pregunta 4. Y la 5 dice humedad específica del aire a la salida del intercambiador. ¿Cuánto vale? Por esto acá que les acabo de mostrar, W2 es 8,047 por 10 a la menos 3 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Ah, no es 0,47, es 0,74. Ahorita me están llamando. Me están llamando un rato. Voy a pausar la grabación, pero dejo... Listo, volvemos entonces. W2, 8,074 por 10 a la menos 3 kilogramo de vapor, kilogramo de aire seco. Eso responde a la pregunta 5. La pregunta 5, humedad específica del aire a la salida. La pregunta 6, el caudal de aire necesario para realizar el intercambio. Ya. La pregunta 7, la cantidad de calor transferido. Cuando dice el caudal de aire necesario para realizar el intercambio, vamos a necesitar entalpía 1 y entalpía 2 de la mezcla total ya. La entalpía 1 va a ser igual a el Cp del aire, que ya sabemos cuánto vale, por la temperatura de bulbo seco a la entrada, o sea, la temperatura 1, más W1, que ya lo conozco, por la entalpía de saturación de aire, de vapor, en la situación 1. Esto vale 1.005 por la temperatura 1 es 15 grados Celsius, más W1 que es... hasta acá. 8.074 por 10 a la menos 3.
Y todo eso por la entalpía Hg1 que está aquí, la sacamos de tabla. Dándome un valor de 35,49 kilojoule kilogramo de aire seco. Ahora, calculemos la entalpía en el estado 2, que va a ser igual a el Cp por la temperatura de bulbo seco en el estado 2 más W2 por la entalpía de saturación en el estado 2. ¿Cuánto vale el Cp? 1.005, la temperatura 2, 30, más W2, que es lo mismo que W1, 8.074 por 10 a la menos 3. Todo eso multiplicado por Hg2, donde Hg2 es 2555.5, dando un resultado de 50,78, un aumento de entalpía, o sea, un aumento de energía, lo que tiene sentido porque se le transfirió calor, ¿no? ...50,78 kJ kilogramo aire seco. Ahora, dice, me da el caudal del agua, 300 toneladas por minuto. Con el caudal del agua y conociendo la densidad del agua, yo puedo conocer el flujo másico del agua. Conociendo el flujo másico del agua y conociendo la capacidad calorífica del agua que me la da aquí y en los deltas de temperatura, yo puedo conocer la potencia de calor que transfiere el agua. Con la potencia de calor ya conozco el flujo másico del aire, ¿no? Entonces eso hacemos. Primero hay que hallar el caudal, el flujo másico, mejor dicho, del agua. El flujo másico del agua va a ser igual a el caudal volumétrico del agua por la densidad. Ahora, el caudal volumétrico del agua, ¿cuánto es? ...300 toneladas por minuto. Ah, no, 300 toneladas. Ya me está dando, ya, de hecho, ya no hace falta la transformación. Ahora, un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. Por tonelada. Creo que era que una tonelada son 1000 kilogramos. Esa tonelada es tonelada métrica, a ver. Sí, está bien, ese tipo de tonelada. Listo, entonces, ahora, si hay problemas intercambiables de calor donde no les da directamente este valor, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Eso ya lo expliqué en las anteriores clases, pero lo vuelvo a explicar para los que recién están viendo. Supongamos que le da el caudal volumétrico, es decir, este de aquí. Ustedes multiplican por la densidad y tienen el caudal másico. ¿Qué sucede? Que la densidad del agua cambia también con la temperatura, digamos. Entonces, al inicio tengo una temperatura, a la salida tengo otra, al final, ¿cuál es la densidad que yo manejo? Bueno, la respuesta es que no es que tiene mucho sentido, digamos, hablar de densidad en esos cambios de temperatura. Pueden hacer lo siguiente. Calculan una temperatura promedio, digamos, suman ambas y dividen entre dos. Y con esa temperatura se van a tabla y buscan la densidad del agua a esa temperatura. Sin embargo, si no les da ese valor y si no les da la tabla, pueden asumir que esto acá es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Verdad? Y así consiguen esto. Tonelada con tonelada se va, minuto a minuto se va y me queda kilogramos sobre segundo. Una tonelada, 1000 kilogramos. Perfecto. Tres. Esto es 5000 kilogramos por segundo. Ahora, la potencia calorífica del agua
va a ser igual a el flujo másico del agua, que yo lo conozco, por la capacidad calorífica del agua, que la conozco también, ahorita le voy a decir en el ejercicio, ¿verdad? Por los cambios de temperatura. Pasa de temperatura 1 a temperatura 2. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica del agua? Eh, 4,1813 kJ kilogramos Kelvin. 4,1813 kilojoules kilogramos Kelvin. Lo que tiene sentido, los Kelvin se van acá, los kilogramos se van acá, y acá me sobra un segundo, kilojoules por segundo. Eso es eh, potencia calorífica. Entonces, este flujo másico de agua vale 5000. La capacidad calorífica 4,1813. Perfecto. Los cambios de temperatura. La temperatura 2 vale del agua, obviamente. 35. Si quieren ponemos así. Es 35 menos 45. Dado un total de menos 209,065 kilojoules por segundo, ¿verdad? Tiene sentido este menos, por supuesto. En los libros, el menos, o sea, la fórmula se escribe así y el menos pues significa que está perdiendo, digamos, energía. Pero si quieren, cambian a esto de acá para que les dé un valor positivo y comprenden que está perdiendo esa cantidad de energía porque está disminuyendo su temperatura. Entonces, aunque les dé positivo, saben que está perdiendo porque pues disminuye su temperatura. Listo. Ahora, resulta que si el agua pierde cierta cantidad de calor, ¿quién tiene que ganar esa cantidad de calor? El aire. ¿Verdad? Porque los intercambios de calor son solo entre agua y aire. Suponemos que el resto, digamos, que no hay fugas y demás, ¿no? Listo, ahora, esto acá lo vimos en ciclos también de frío, que la potencia del aire se puede escribir como el flujo másico del aire por los cambios de entalpía, ¿verdad? Esta potencia que está ganando el aire, potencia calorífica, va a ser igual a el flujo másico del aire por el cambio de entalpía. El aire pasa del estado 1 al estado 2, así que es así, H2 menos H1. Y el flujo másico no lo conozco, pero es de hecho lo que me pide conocer, caudal másico, ¿no ves? El caudal de aire necesario, ¿bien? Es eso. Entonces, despejamos de aquí. La potencia calorífica es lo de arriba, 209,065. Y no se olviden de las unidades. Esto es kilojoule segundo. Esto es kilojoule kilogramo. Tacho los kilojoules y me va a quedar kilogramo segundo. Está bien. 209,065 dividido entre la diferencia de entalpía, que tiene que dar un valor positivo. La entalpía 2 tiene que ser mayor a la 1. 50,78 menos la entalpía 1. 35,49. Eso me da 13.673,32 kilogramos por segundo. Algunos pueden decir es un valor muy grande aquí y allá. Recuerdan que en el anterior problema, por ejemplo, nos daban valores mucho más pequeños que este, en el anterior ejercicio de intercambiador de calor que hice en la anterior clase. Pero la superficie de intercambio ahí era pequeña, digamos, acá estamos hablando de como 600 o algo así, dice el problema, o sea, hartísimo. Entonces, claro, también algunos pueden decir, hay una igualdad interesante que me dice que la densidad del aire es la
la presión barométrica dividido entre este valor de tau por la temperatura, ¿no? Donde de esta manera podemos conseguir esto acá es kilogramos por segundo, puedo conseguir los metros cúbicos por segundo, digamos, de aire, ¿no? Cuando dice caudal, puedes dejar señalada esta acá. Puedes dejar señalada esta, ¿no? Pero les hago esto igual por si acaso. Ahora, algunos pueden decir por qué aquí, si yo tengo Kelvin, acá yo estoy usando la diferencia de temperatura en Celsius y no en Kelvin. Porque aunque los grados Celsius y los grados Kelvin tienen distintos valores de temperatura, sus diferencias son las mismas. Entonces, si ustedes pasan esto a Kelvin y hacen la diferencia, les va a dar el mismo número. Ahora, esto acá, como les dije, ya pueden dejar señalado así, digamos, y decir que esto es el caudal másico, pero, a ver, hallemos el caudal volumétrico también. La densidad del aire va a ser la presión barométrica a la que yo estoy manejando todo, dividido entre el valor de tau, que es una constante, ahorita les digo, por la temperatura. Aquí voy a reemplazar porque es necesario que vean las unidades. Esta presión la necesito en bar. Y la presión es 0,62 bar. El valor de tau es 0,287 siempre, porque es una constante y la temperatura la tengo que pasar a Kelvin. La pregunta es, ¿qué temperatura uso? Porque a la entrada tiene una temperatura, a la salida tengo otro. Bueno, hagamos un promedio, digamos. Temperatura 1 más temperatura 2 dividido entre 2. Pero claro, ¿esta temperatura en qué se encuentra? En grados Celsius. ¿Y yo lo tengo que pasar a qué? A grados centígrados. Perdón, a grados Kelvin. En grados Celsius y centígrados son lo mismo, ¿no? Entonces la presión en bar, este valor ahí, y la temperatura, como les dije. La temperatura no tiene mucho sentido hablar de una densidad así porque la temperatura está cambiando, pero podemos calcular un promedio, digamos, un promedio razonable que es un promedio de las temperaturas, un promedio aritmético, y esto está en Celsius, le sumo 273 para que esté en Kelvin. Esto lo meto a la calculadora. Aunque ya les dije que esto acá lo pueden dar como respuesta. Pero por ahí les pide volumétrico específico, digamos. 0.62 dividido entre 0.287 por la temperatura 1 del aire, 15, y la temperatura 2, 30. 15 más 30. Dividido entre 2 más 273. El valor es 7,31 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Kilogramo metro cúbico. La fórmula entrega así. Ustedes la tienen que usar de esta forma para que entregue kilogramo metro cúbico. Ahora, yo sé que el caudal volumétrico, fíjense, no se vayan a confundir. Esto acá que tiene el punto arriba es potencia, flujo calorífico. Y esto acá que no tiene el punto es caudal volumétrico. El caudal volumétrico del aire es flujo másico del aire por la densidad del aire. Esto es kilogramo metro cúbico. Esto acá es kilogramo segundo, kilogramo, metros cúbicos por segundo. Este valor de aquí está acá. 13,67,3.32. Todo eso multiplicado por este valor de la densidad. 7,31 por 10 a la menos 3. Dándome un valor de 99,95 metros cúbicos por segundo. Entonces ustedes pueden responder el, o sea, esto acá pues no tenía mucho sentido definir porque, o la densidad, porque el aire cambia, o sea, es compresible, ¿no? Cambia con respecto a la temperatura y todo eso. Pero bueno, el caudal másico necesario, bueno, el caudal másico del aire necesario.
es 13,673,32 kilogramos por segundo. Y el caudal aproximado volumétrico, el caudal volumétrico aproximado es eso de ahí, 99,95 metros cúbicos por segundo. Listo. Decir que el caudal másico del aire es esto acá y luego decir que el caudal volumétrico aproximado importante es esto aquí, ya es una respuesta más completa para la pregunta 6, caudal de aire necesario. 6. Ahora la pregunta 7, ¿qué dice? La pregunta 7 dice la cantidad de calor transferido. ¿Qué es eso, la cantidad de calor transferido? Es estos valores que acabamos de hallar, ¿no es? La potencia calorífica, esto aquí. Entonces, copiamos y pegamos lo mismo. Bueno, se copió arriba, creo. Ya, 29,065. ¿Qué es 29,065 kilojoules? Perdón, 29. ¿Qué es 29,065 kilojoules por segundo? Es la transferencia de calor que está viendo. El aire está ganando esa energía y el agua pierde, ¿no? Entonces la pregunta era cantidad de calor transferido. Respondemos 7 y decimos que el aire, eh, no, cantidad de calor transferido, bueno. Y ya nos falta la pregunta 1 nomás. Cantidad de calor transferido. La pregunta 1 decía la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La 1 es coeficiente global o total. Ya. Eh, la potencia calorífica del aire va a ser igual a el coeficiente total por la superficie de intercambio por la temperatura media logarítmica. El coeficiente total entonces va a ser igual a esto aquí dividido entre esto acá. ¿Cómo es la temperatura media logarítmica? La temperatura media logarítmica es delta T1 menos delta T2 dividido entre el logaritmo natural de delta T1 dividido entre delta T2. Ahora, ¿quién es delta T1 y delta T2? Esta fórmula acá es válida para intercambiar de calor al contraflujo, o sea, al contracorriente o flujo paralelo. Pero lo que sí cambian son los valores de delta para flujo paralelo y para contracorriente. En la clase de intercambiador de calor que di explico eso, así que ahorita voy a poner la fórmula que corresponde para el de contracorriente. Delta T1 es temperatura del agua a la entrada
menos, no, a ver, del fluido caliente, dice, ¿el agua disminuye su temperatura o aumenta? Disminuye, está bien, el agua es el fluido caliente entonces. Temperatura de entrada del agua y acá temperatura de salida del agua para delta T2 menos menos para contracorriente, intercambiador contracorriente. Este T2, pero acá se pone la temperatura de salida del aire y acá la temperatura de salida de entrada del aire. Y ahora repasamos eso, ¿no? A ver, voy a repasar eso, no me acuerdo si acá es T1 o T2. Es T2, está bien, T2. Entonces hacemos eso. La temperatura de entrada menos salida del aire. La de entrada del agua, 45. Menos la de salida del aire, 30. Eso es un valor de 15. Ahora, la de salida del agua, 35. Menos la de entrada del aire, 15. No vayan a poner el bulbo húmedo, ¿no? Estamos hablando de esto. 20. 15 y 20. 15 grados Celsius, 20 grados Celsius. Ahora, como estamos hablando de deltas de temperatura, esto también es 15 Kelvin y esto también es 20 Kelvin. No es que 15 grados Celsius sea 15 Kelvin, así no, sino que los deltas de temperatura son 15 grados Celsius o si lo pasamos a Kelvin, 15 Kelvin y 20 Kelvin. Ahora podemos calcular esto aquí. Y si el intercambiador de calor es paralelo, se hace así, al revés. Metemos esto a la calculadora. Delta T1 que vale 15 menos delta T2 que vale 20. Fíjense que acá pueden decir, pucha, 15 menos 20 es un valor negativo, la temperatura me da negativa. No, porque también eso va a implicar que esta división es menor que 1 y por tanto el logaritmo va a dar negativo. Y negativo positivo. Logaritmo natural de delta T1 15 dividido entre delta T2 20 y me da 17,38. 17,38, ¿qué unidades? Kelvin si quieren, ¿no? No es si quieren, es Kelvin. No puede ser Celsius esta vez. ¿Por qué? Porque esto acá estamos hablando de una temperatura. No es un delta de temperatura, es una temperatura. Y es 17,38 Kelvin. Pero yo puedo meter los deltas en Celsius o en Kelvin y va a dar lo mismo, ¿no? Ahora, este valor acá, ya tengo todo, bueno, bueno, el área. El área es, la orden me la tiene que dar. Dice, la superficie de intercambio 600 metros cuadrados. ¿Vieron? Les dije que era un intercambiador grande y por eso daba mucho calor transferido, ¿no? Entonces la potencia del aire, la potencia calorífica está aquí, 209,065. El área es 600 y la temperatura media logarítmica 1738. Esto me da un valor de 20,05. ¿Qué unidades es la pregunta? Bueno, esto arriba está en kilojoule segundo. Esto abajo está en metro cuadrado. Y la temperatura en Kelvin. El valor de cada se tiene que entregar en unidades de joule segundo. ¿Vale? En unidades de joule segundo. Entonces ustedes hacen lo siguiente.
pueden reemplazar directamente acá para que se den cuenta mejor o aquí hacer el cambio. Cuando hagan esto acá yo les recomiendo que, bueno, siempre van a reemplazar los valores, así que con ustedes no hay problema, ¿no? Reemplazamos 209,065 creo que era, kilojoule por segundo, o sea, por 10 a la 3 joule segundo. El área de 600 metros cuadrados y la temperatura media logarítmica en Kelvin. Metiendo el área en metros cuadrados y la temperatura media logarítmica en Kelvin, lo arriba lo vamos a meter en joule segundo. ¿Por qué? Porque las unidades del KT tienen que ser esto acá. Ahora, ¿yo lo puedo entregar como lo entregué antes? Sí, perfecto. Pero se pueden confundir porque va a haber otra ecuación de KT que le voy a presentar ahorita en la que entrega el valor en joule segundo, así que mejor usen joule segundo. El joule segundo va a ser 209,065. Está bien. Ahora voy a meter a la calculadora. 209,065 por 10 a la 3, 617,38. Me da un valor de 20.048,42. ¿Qué unidades? Potencia sobre metro cuadrado Kelvin. Coma 43. Y listo, ¿no? Esto responde a la pregunta 1. Ahora, en este caso no fue necesaria, pero va a haber algún problema en el que le digan que hay le dan ciertos coeficientes de convección y cierto coeficiente de conducción y les habla de latón y demás, o puede ser otro material. Así que les muestro esta fórmula, ya la mostré en mi anterior ejercicio de intercambiador de calor, pero para los que no estuvieron, ¿no? El K total va a ser el inverso de 1H1 más 1H2 más K. Esto viene aproximadamente, o sea, se hace ahí un paralelo teórico y demás, ¿no? Ahora, ¿qué es esto acá, H1 y H2? Son coeficientes de convección. ¿Qué es el valor de K? Es un coeficiente de conductividad. ¿Qué es este valor de el espesor? El espesor nosotros lo tenemos que meter en metro. Usualmente se lo va a dar en milímetro, pero ustedes lo tienen que pasar a metro. Los coeficientes de convección en unidades del sistema internacional, igual que el coeficiente de conductividad, todo perfecto. ¿Y el resultado de KT en qué les va a dar? Les va a dar en esta unidad de acá arriba. Hay un ejercicio que hice de intercambiador de calor que se usa esto y eso, ¿no? Entonces, el problema realmente acabó aquí, pero les estaba mostrando esta fórmula para los que no habían venido a esa clase. Les voy a decir algo así sobre el coeficiente de convección de y les da las unidades del sistema internacional, o en caso no le dé ustedes la cambian. A veces puede ser que los coeficientes de convección parezcan en distintas unidades, pero en realidad no están. Por ejemplo, Joule segundo, ¿qué es? Es watt, ¿no? Entonces, si les da watt sobre algo, es lo mismo que Joule segundo sobre algo. A veces el coeficiente de convección los cambia de unidades, así. Y este de conductividad suele ser el del latón, creo. Y eso es todo. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Listo, entonces si no hay duda, ya resolví los dos ejercicios que mandaron. Uno le tocaba a Tarki, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Se le fue la grabación, entre comillas, y cualquier duda avisan y subo el video ahorita.